En este video se presentarán todos los acontecimientos más importantes que han surgido durante la Revolución Mexicana, presentado por mis compañeros de Pedagogía, Grupo 301. Comencemos. El día de hoy hablaremos sobre un personaje muy importante dentro de la historia de México y su gobierno fue conocido por repetidas reelecciones en la presidencia. Y claro, estamos hablando el día de hoy sobre Porfirio Díaz. Los aspectos que no favorecieron tanto a los mexicanos fueron porque durante su gobierno impulsó la economía de México, pero al impulsarla no humanizó tanto los trabajos, ya que los obreros trabajaban más de 16 horas, sus salarios eran mínimos y tenía siempre un favoritismo por los extranjeros. Esto condujo a que se iniciaran varias revueltas dentro de México para iniciar su derrocamiento de la presidencia. Pero los mayores impulsos que hizo Porfirio Díaz fueron la elevación de la economía en México, ya sea con los telegramas, con los ferrocarriles y con las relaciones que teníamos con el extranjero vendiendo nuestros productos, exportándolos. También en la educación hubo un gran auge porque Porfirio Díaz se preocupó por la educación que fuera libre y laica. Ya habíamos tenido presidentes que se habían preocupado por eso, pero Porfirio Díaz como tal lo implementó. Y también estaba de acuerdo con que se predominara la ciencia en las aulas y las artes. Esto es que gracias a él existe la UNAM y las Bellas Artes de México. Y eso se lo debemos a Porfirio Díaz. Y en este video vamos a abarcar un suceso muy importante para la historia de nuestro país, la huelga obrera de Cananea. Bien. Cananea, Sonora es una ciudad donde hace mucho tiempo existía una fábrica muy importante y ahí los obreros eran explotados y trabajaban en condiciones muy malas y a todo eso les pagaban solo 3 pesos. Imagínate trabajar más de 8 horas para solo ganar 3 pesos. Bueno, pues un día los obreros se cansaron y iniciaron la huelga, pero esta huelga trajo como consecuencias la muerte de muchos obreros, ya que los capataces y el mismo gobierno abrieron fuego contra ellos solo porque no querían trabajar. Pero ellos estaban en todo su derecho. Los obreros trabajaban mucho tiempo y ganaban muy poco. Además, los tenían trabajando bajo condiciones terribles. Por suerte, al final del día los obreros tuvieron la victoria, por así decirlo. Pero ¿a qué costo? Hubo muchas vidas perdidas y con esto estuvo el principio, o se considera como uno de los detonantes para un movimiento más grande que verá derrocar al gobierno del señor Porfirio Díaz. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la huelga de Río Blanco. Esta se origina en Río Blanco y da contexto ya que los obreros estaban en desacuerdo en sus horarios laborales, su forma de paga y muchas cosas más. Entonces, para esto ellos intentan ser escuchados, que trabajaran solo sus 8 horas diarias con un sueldo adecuado, porque ellos se sentían explotados, obviamente. Y para esto existía una tienda de raya en la cual ellos tenían como que regresar su propio dinero para poder llevar comida a su casa. Entonces como que no era que les pagaran en efectivo, no se sentían a gusto. Para esto ellos toman la huelga y llegan a prenderle fuego a la fábrica, a aventarle piedras y todo, con el simple hecho de que ellos fueran escuchados y pudieran valer sus derechos en ese momento. Pero pues esto no se consiguió. Finalmente pues hubo muchos desempleos y todo y no lograron nada, pero dio un gran origen y es algo que todavía se sabe mucho en la historia. Francisco Ignacio Madero nació en la Hacienda del Rosario, en Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila, el 30 de octubre de 1873. En 1886 hizo estudios de agricultura en Maryland, Estados Unidos, de peritaje mercantil en la École des Hautes Études Commerciales, en Johnny en Joseph, cerca de París, Francia, y estudió en el Departamento de Agricultura en la Universidad de California en Berkeley.
En 1904 funda el Partido Democrático Independiente, que se oponía a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas. En 1905 tuvo contacto con la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, a la cual apoyó económicamente para la recaudación de la edición del periódico Regeneración. Sin embargo, retiró su apoyo al Partido Liberal Mexicano debido a las diferencias ideológicas con Ricardo Flores Magón. En 1908 publicó su polémico libro La sucesión presidencial, en 1910 en el que expuso las principales cuestiones políticas que inquietaban al país, el cual tuvo mucho éxito. En 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, opuesto a Porfirio Díaz, que ocupó la presidencia de la nación desde 1877 con un paréntesis de 4 años, de 1880 a 1884, en el que el presidente fue Manuel del Refugio El Manco. Elegido candidato a la presidencia por dicho partido y tras alcanzar un alto nivel de popularidad en las elecciones de 1910, Madero fue encarcelado por orden del gobierno en San Luis Potosí, bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. El 20 de noviembre de 1910 decidió iniciar la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila, pero debido a la poca fuerza que logró reunir, partió hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, para cumplir su objetivo. Luego, fue liberado por el abogado Pedro Antonio de los Santos Rivera. Logró escapar hacia Estados Unidos y desde San Antonio, Texas, promulgó el Plan de San Luis, una llamada a las armas firmada en San Luis Potosí, con el lema sufragio efectivo, no reelección. El Plan de San Luis fue un plan propuesto el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero. Su fin era iniciar un levantamiento en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Madero, desde su exilio, convocó a los mexicanos para levantarse en armas el día 20 de noviembre de 1910 por la tarde, esto en contra de la dictadura de Díaz, para de esta forma establecer una democracia con elecciones libres. Además de esto, proclamaba el inicio de la no reelección. De igual forma se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados. La nulidad de las elecciones presidenciales realizadas en julio de 1910, en las cuales habría ganado Porfirio Díaz. Nombramiento de Madero como presidente provisional mientras las elecciones se hacían de manera democrática. Proposición de la no reelección presidencial. Levantamientos y manifestaciones armadas en contra de Porfirio Díaz en varios pueblos y ciudades de México. Se descubrió una conspiración en contra de Díaz en la ciudad de Puebla, en donde fue asesinado su líder revolucionario Aquiles Cerdán. Comienza un periodo de inestabilidad política en México. Este desembocó en el golpe de estado llamado Decena Trágica, ocurrido el día 19 de febrero de 1913, donde el presidente Madero fue derrocado y asesinado. Yo hablaré acerca de Francisco Villa. En realidad su nombre completo es José Doroteo Arango Arámbula, también conocido como Francisco Villa o Pancho Villa, revolucionario mexicano que lideró junto a Emiliano Zapata. Recordemos que él fue un señor de bajos recursos y de escasa formación. Cuando estalló la revolución en 1910, él estaba fugitivo entre las montañas ya que había tenido un asesinato. Él se dedicó al bandolerismo y fue muy popular entre los campesinos ya que él hacía de menos a los hacendados ricos. Pancho Villa secundó de inmediato los planteamientos de Francisco I. Madero. En su plan de San Luis llamó a alzarse en armas el 20 de noviembre de 1910 contra el régimen de Porfirio Díaz, ya que a él les había quitado injustamente sus tierras y él les prometía devolvérselas. Apodado también el Centauro del Norte, él junto a su ejército apoyó el triunfo de la Revolución Mexicana. Pero después de la victoria de esta segunda revolución, ellos dos se sintieron defraudados por Carranza
y ahora volvieron a tomar las armas, ahora en contra de él. Esta vez la suerte militar no estuvo de su parte, que en apenas 6 meses logró sacar del país a Porfirio Díaz. Pancho Villa apoyó la presidencia de Francisco I. Madero y combatió luego la dictadura de Victoriano Huerta. En 1915, el general Álvaro Obregón decidió derrotar a los villistas y así fue, afianzando a Venustiano Carranza de la presidencia. Perdido desde entonces su poder político y militar, Villa fue asesinado en 1923. Y fue así como terminó la vida de Francisco Villa. Bueno, yo les voy a hablar sobre Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Fue el penúltimo de 10 hijos de Gabriel Zapata, pero quedó huérfano a los 16 años. Bueno, su personaje comienza esta batalla de héroe cuando, de niño a los 9 años, vio a su padre llorar desconsolado ya que le habían quitado sus tierras. En ese momento juró que esto no volvería a pasar y que iba a devolverle sus tierras a los que fueron despojadas por parte de los hacendados. Así que se unió el 20 de noviembre a Francisco I. Madero para comenzar la revolución. Bueno, comenzó toda esta lucha y lograron derrocar a Porfirio Díaz. Sin embargo, Zapata no estuvo de acuerdo con que Madero no empezó a impulsar lo que él más quería, que era su reforma agraria. Así que se puso en contra de Madero con el Plan de Ayala, del cual se hablará posteriormente. Pero tampoco estuvo de acuerdo ni con Victoriano Huerta ni con Carranza, así que siguió su lucha hasta que por fin, cuando Carranza se concentró en atacar a Villa en el norte, fue cuando él pudo al fin hacer su reforma agraria en Morelos, y Morelos al fin fue un lugar independiente. Fue traicionado por Jesús Guajardo en abril de 1919, donde fue muerto a tiros. Gracias. El Plan de Ayala fue leído por primera vez en Ayoxuxtla, Puebla, un poblado cercano a los límites del estado de Morelos, por el jefe revolucionario Emiliano Zapata y Otilio Montaño Sánchez, el cual fue el autor e intelectual de este documento. Esta proclamación política, también conocida como Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos, fue firmada y promulgada el 28 de noviembre de 1911, en el marco de la Revolución Mexicana. Este documento defendía el cumplimiento de San Luis Potosí y desconocía el gobierno del presidente Francisco I. Madero, acusado de traicionar las fuerzas de las tierras campesinas. El documento consta de 11 páginas, incluyendo las que llevan las firmas en el nombre de los subscriyentes. Contienen 15 puntos, y entre los más importantes de este plan, los zapatistas llaman a las armas para restituir las tierras a los campesinos, pues se sostenía que las tierras habían sido arrebatadas por caciques, hacendados y terratenientes. Las tierras debían ser devueltas. Un dato curioso es que en el Plan de Ayala se menciona con consistencia fuego y sangre. ¿A qué se deberá esto? Y su lema es tierra y libertad. Actualmente se encuentra resguardado en el Archivo General de la Nación. Compañeros, maestros, el día de hoy les voy a explicar sobre Pascual Orozco. Este tuvo un papel importante en la revolución, ya que desde sus comienzos él estaba en contra del actual gobierno que era de Porfirio Díaz. En los inicios de Pascual Orozco es que fue un minero y después logró establecer un departamento de abarrotes donde podía generar capital. Él también logró tener cierta cantidad de apoyo por parte de sus trabajadores y del dinero. Pues como les mencioné, estaba en contra del porfiriato y se unió con Pancho Villa y también con su múltiple gente que le seguía, y logró apoyar la revolución con Madero para destituir a la dictadura de Díaz. Después de un tiempo, Pascual Orozco logró ganar 2 veces una batalla en la ciudad de Juárez, y entonces el Porfirio se debilitó, tanto él y sus soldados.
Esto propició que Madero pudiera sublevar a Díaz y pues él se estableció como presidente. Pasó el tiempo y pues aquí Pascual Orozco no veía respuesta por parte de Madero. Fue entonces donde pues dijo que estaba harto y ahora se rebeló contra él. Qué cosas, ¿no? Y pues después de que no hiciera tan ágil la reforma agraria, pues él se sublevó ahora como presidente, con apoyo de su gente. Sabemos que Pascual Orozco renunció a la presidencia en 1914 y huyó hacia los Estados Unidos, donde mayormente cualquier exiliado antes en la revolución se iba para allá. Y pues ahí ya después no trascendió tanto su historia, pero es algo que hasta ahora tenemos de él. A continuación, mis demás compañeros. Espero y me haya salido bien la vestimenta y el intérprete. Muchas gracias. La historia nacional está llena de personajes históricos, los cuales los historiadores califican como héroes y villanos según el rol que hayan desempeñado dentro de la misma. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los antagónicos más sobresalientes de la Revolución Mexicana y nos estamos refiriendo a Victoriano Huerta. José Victoriano Huerta Márquez fue un político y militar mexicano, el cual ejerció la presidencia en un periodo de 1913 y 1914. Esto último producto de un golpe de estado que conoceríamos como la Decena Trágica. Este singular personaje nació el 23 de marzo de 1845 en el estado de Jalisco. Su carrera militar tuvo un gran auge durante el Porfiriato y precisamente un tiempo después, tras estallar la revolución, se da cuenta que sus ambiciones e intereses se ven amenazados por los ideales de Madero, por lo que en 1913, con ayuda del sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, buscan instaurar de nueva cuenta el porfiriato, o más que nada echar de la presidencia a Madero, lo cual logran un 19 de febrero de 1913, poniendo a Pedro Lascurain como presidente y este mismo poniendo a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación, el cual, tras renunciar Lascurain y de acuerdo a lo establecido con la Constitución de 1857, toma la presidencia. Durante la revolución hubo muchos personajes principales. Uno de ellos fue Venustiano Carranza, líder del ejército constitucionalista. La trascendencia del papel que desempeñó en la historia radica que fue el único gobernador que desconoció a Victoriano Huerta como presidente de México y a su vez encabezó el Plan de Guadalupe, que fue el movimiento armado y político. Todo esto restableció la legalidad constitucional en el país. Por su aportación, logró que se redactara la Constitución en 1917. Sobresalió asimismo como un gran nacionalista que buscó que México fuera respetado internacionalmente. Gracias a la actitud digna y gallarda de Venustiano Carranza, México pudo sortear el bloqueo económico estadounidense. En su lugar y en su tiempo, Carranza fue la mejor opción para nuestro país como gobernante. Hoy les voy a explicar sobre Álvaro Obregón y cuál fue su tiempo y sus cambios durante la revolución. Sabemos que de sus inicios Álvaro Obregón era un agricultor, venía de una familia agricultora como un mexicano antes, lo normal. Sus inicios fue cuando estaba con Porfirio Díaz. Él, bueno, de hecho nadie está de acuerdo porque es un tema polémico, pero no voy a profundizar ahí. Pero desde ahí tuvo sus inicios, estando en la dictadura de Porfirio Díaz, él logró asegurar un puesto, logró estar dentro del gobierno y pues eventualmente iba ganando de puesto en puesto. Cuando se dio el derroco de Carranza fue por parte de Álvaro Obregón, porque sabemos que en ese entonces la revolución pues era un tanto de me alío contigo y de ahí pues ya no me gustó, no estás avanzando, pues me temo que tengo que agarrar tu lugar. Y en este entonces pues después de las elecciones, porque le ganó en votos porque la ventaja que tenía ahorita Obregón es que era considerado uno de los 4 grandes.
que si me acuerdo era Pancho Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Pascual Orozco. Algo que destacaba mucho de Obregón es que, según decían informes militares en ese entonces, que él era muy bueno con los militares, sabía muchas estrategias, sabía colocarse, era de mente fría, para que me entiendan. Y pues llegó a la presidencia. Se dice que cuando fue el fin de Carranza es que la revolución culminó, y de cierta forma tiene razón, porque durante el periodo que estuvo Álvaro Obregón pues hubo una época de paz, entre comillas, porque la paz nunca va a estar asegurada, pero pues sí hubo un lapso en el que México pudo calmarse tantito. Lo que pasó con Álvaro Obregón es que fue asesinado durante su alcaldía de 5 tiros a la cabeza por algún loco que no estaba en contra de él, que días después se sabe que fue ejecutado. Espero les haya gustado. Este es un pequeño resumen de todo lo que hizo él, y pues nada, nos vemos luego. Adiós.